Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta presentación de cadena de suministro. Mi nombre es David González y tengo el gusto de presentarte el día de hoy lo relacionado a indicadores predictivos en la planeación de la demanda y control de inventarios. Te invito muy cordialmente a que te quedes los próximos minutos porque creo que vamos a tener muchas cosas muy interesantes que platicar. Quiero comenzar con la importancia de tener indicadores. Los indicadores, como tú sabes, pues bueno, es lo que nos va guiando a través de nuestro trabajo para saber si vamos o no vamos cumpliendo con las metas. De ahí la importancia de siempre tener indicadores de desempeño, los que se conocen también como los KPIs, los Key Performance Indicators. Ahora, quiero hacer aquí una distinción bien interesante y bien importante en dos tipos de indicadores, ¿sí? Los indicadores históricos y los indicadores predictivos. Los indicadores históricos, por su naturaleza, son pasivos, es decir, ya sucedieron, viven en el pasado y nos indican si la meta ha sido alcanzada o no. Hoy es cierre de mes y tú acabas de tener un nivel de inventario de 2.5 millones de pesos o 3 millones de dólares, según lo midas. Hoy es cierre de mes y acabas de tener o estás cerrando tu mes y estás teniendo un forecast accuracy o una precisión de pronóstico de 65%. Hoy es tu cierre de mes y estás teniendo un nivel de servicio, un fill rate de 85%. Son indicadores históricos, esto es, ya una vez que tú cierras el mes, pues bueno, haces toda tu matemática, toda tu ecuación y dictaminas cómo es que terminaste tú con esos indicadores. Entonces, esos son indicadores históricos, ya sucedieron en el mes anterior. Poco se puede hacer con ellos al finalizar el mes. Y típicamente en los sistemas de planeación de la demanda y control de inventarios, así es como se manejan estos indicadores. Sin embargo, la buena noticia que tengo el día de hoy es dar un enfoque diferente a este tipo de indicadores. Y para ello nos vamos a auxiliar de los indicadores predictivos, que quizá es un concepto que tú ya hayas escuchado y si no lo has escuchado, pues con mucha más razón te invito a que sigas atento a esta presentación. Estos indicadores predictivos se centran en los factores de mayor impacto que influyen en la consecución de una meta. No quiero aquí soslayar la importancia del indicador histórico. El indicador histórico es básico porque te va diciendo si vas o no alcanzando la meta. Sin embargo, el indicador predictivo te va a ir dando luz, te va a ir señalando si ese indicador histórico que tú finalmente vas a tener en algún tiempo, vas o no a cumplirlo. Es decir, si vas o no vas a llegar a la meta. Para ello, quiero hacerte un ejercicio muy básico para hacer esta distinción tan importante entre el indicador histórico y el indicador predictivo. Vamos a pensar por un momento que tú eres el encargado del área de embarques, donde tienes a tu cargo una flota de camiones para hacer el despacho de los pedidos que tienes tú en tu organización. Un indicador histórico típico que sucede dentro del sistema de embarques, pues es las veces que el camión no llegó al destino final, por las razones que sean. Sin embargo, en este momento vamos a atacar una de las razones que es de pronto muy hasta a veces socorrida y a veces es de pretexto y a veces es real y que tiene que ver con que el camión se descompone. Y digo de pretexto porque a veces decimos es que no llegó porque el camión se descompuso, cuando en realidad a veces ni siquiera eso sucede. O a veces en realidad sucede y pues bueno, es importante saber las razones por las cuales sucede. Ahora, un indicador histórico, hablando precisamente de este tema, es el número de veces que el camión se descompone. Entonces, tú transcurre todo el mes y al finalizar el mes, pues resulta que sacas una métrica por la cual no llegaste con el cliente y una de las razones básicas es porque el camión se descompone. Entonces dices, en este mes no llegué a tiempo a la cita porque el camión se descompuso en 15 ocasiones, ¿no? Entonces tuviste 15 eventos con diferentes camiones por los cuales 15 pedidos no llegaron a tiempo. Eso es un indicador histórico, es decir, este mes no llegué a tiempo a la cita con mi cliente 15 veces porque el camión se descompuso. Ahora, ese es el indicador histórico, como típicamente venimos midiendo las cosas. Y ahora quiero presentarte al indicador predictivo.
El indicador predictivo tiene dos características fundamentales. La primera de ellas es que se puede predecir y la segunda es que se puede tener influencia en ellos. Ahora, para explicarlo un poquito más en el ejemplo que estamos haciendo. Si yo ya con ese indicador histórico, que quedamos en que pues, es de naturaleza pasiva, ya no puedo hacer nada por él, hoy me posiciono en el mes donde estoy corriendo y ahora quiero generar indicadores predictivos, pues entonces me vuelvo del otro lado y pienso un poquito fuera de la caja y digo, ¿cuáles son los factores que influyen directamente en el indicador histórico? Esto es, ¿cuáles son los factores que influyen en el número de veces que se descompone el camión? Y entonces yo genero un indicador de naturaleza predictiva, que voy a pensarlo de la siguiente manera. Es el número de veces que se lleva a mantenimiento preventivo en la unidad. Es un indicador que yo puedo controlar, es decir, cuántas veces en el mes estoy llevando yo el camión a que le den mantenimiento preventivo, ya sea porque ya el kilometraje ya lo agotó, ya sea porque tiene que hacerle un cambio de servicio, de filtro, aceite, etcétera, etcétera, ya sea porque el sistema de frenado ya cumplió su ciclo de vida, etcétera, etcétera. Entonces, genero un indicador predictivo del cual yo puedo tener control, que es el número de veces que yo lo llevo a mantenimiento. O puedo generar otro de naturaleza predictiva también, que me indica el número de veces que se cambian las refacciones. Esto es, cuántas veces estoy cambiándole, por ejemplo, las llantas, las ruedas a los camiones, cuántas veces estoy cambiando las baterías a los camiones, cuántas veces estoy cambiando, no sé, el sistema de iluminación de la unidad al mes, cuántas veces estoy haciendo qué cosa para evitar la descompostura del camión, de la unidad. Entonces, estos indicadores predictivos lo que me van a ayudar es a predecir, como su nombre lo dice, valga la redundancia, qué es lo que va a suceder con el indicador histórico. A medida que yo tenga más controlados estos indicadores predictivos, es decir, a medida que yo cumpla con el programa de mantenimiento de la unidad, a medida que yo sepa cada cuántos kilómetros debo estar cambiándole las llantas a la unidad, a medida que yo sepa cuántas veces tengo que yo estar haciendo reposición de refacciones, etcétera, etcétera, en esa misma medida el indicador histórico va a cumplirse o voy a mejorarlo. Es decir, entre más control tenga yo sobre las variables predictivas, el número de veces que lo llevo yo al mantenimiento, etcétera, etcétera, sé que en esa misma medida se van a empezar a reducir el número de descomposturas que tengo yo en las unidades. Por lo tanto, mi indicador histórico pues cada vez va a ser mejor, cada vez menos veces voy a llegar tarde con el cliente por la razón de que el camión se descompuso. Entonces, es algo bien interesante esto de los indicadores predictivos y los indicadores históricos. Ahora, en un sistema de planeación de la demanda hay dos factores, hay dos indicadores, perdón, que me dicen cómo es que se está desempeñando mi sistema de planeación de la demanda y el control de los inventarios. Uno de ellos tiene que ver con la precisión del pronóstico. Esto es, cómo es que el cliente me está pidiendo y cómo es que yo le estoy abasteciendo al cliente, ¿sí? Que es básicamente lo que él me pide contra lo que contra lo que yo predigo que él me va a pedir, que es el pronóstico. Y por el otro lado tengo el nivel de servicio. Esto es lo que se conoce también como el fill rate, que tiene que ver con el índice de lo que él me está pidiendo contra lo que yo le estoy abasteciendo. Él me pidió 100 y yo le abastecí 100, pues tengo un fill rate de 100. Él me pidió 100 contra 98 que yo le surtí, pues tengo un 98% de nivel de servicio. Entonces, típicamente los sistemas de planeación de la demanda pues contemplan estos dos indicadores que son fundamentales en este sistema. El pronóstico, cómo lo estoy yo cumpliendo, y el nivel de servicio que yo estoy teniendo con el cliente. Ahora, lo que sucede en estos sistemas,
o en el sistema de planeación es que estos indicadores pues también son de naturaleza pasiva. Esto es, al final del mes yo tengo un fill rate que me dice que terminé al 85%, al 80%, al 90%, al 60%, etcétera, etcétera. Y por el otro lado tengo un forecast accuracy que me dice que cumplí con el pronóstico en un 65%, en un 75%, etcétera, etcétera. Sin embargo, siguen siendo indicadores de naturaleza pasiva. Ahora, no digo que no funcionen, digo, son fundamentales y son metas clave de desempeño que nosotros debemos de tener en cualquier sistema de planeación de la demanda. Sin embargo, como esta plática se refiere a cómo puedo yo influenciar esos dos factores con indicadores que me vayan ayudando a predecir qué es lo que va a suceder al cierre de mes y para que no sea una sorpresa de que, oye, pues llegamos al 80% de fill rate y todo el mundo se enoja y dice, oye, ¿cómo es posible que llegamos a este nivel, etcétera, etcétera? O ¿cómo es posible que el forecast accuracy no haya mejorado en tanto tiempo, etcétera, etcétera? Entonces, los indicadores históricos de pronto resultan también son una sorpresa y a veces cruzamos los dedos, a veces nos encomendamos un poquito a la suerte para que esos indicadores mejoren. Sin embargo, para no confiar en eso, pues están los indicadores de naturaleza predictiva, que dijimos que son los que se pueden predecir y en los que nosotros podemos tener influencia. Si pienso un poquito fuera de la caja, un poquito afuera de la normalidad de los indicadores históricos, en términos de forecast accuracy, en términos de precisión del pronóstico, pues algo de lo que yo puedo tener influencia es en la información de la demanda real del cliente. Esto es, yo puedo ir con el cliente para solicitarle información de qué es lo que está pasando realmente en su mercado. Si es que yo tengo clientes o probablemente en el punto de venta, si es que yo soy productor y distribuidor al mismo tiempo, pues yo puedo ir al punto de venta para ver qué es lo que está sucediendo con el producto. Y puedo traer información directamente del mercado, de la demanda real que está sucediendo en el mercado, para incluirla en mi sistema de pronósticos. A medida que yo tenga más información de lo que está sucediendo realmente en el mercado, pues en esa misma medida voy a poder mejorar el forecast accuracy para que al término del periodo pues no sea una sorpresa tan grande, ¿sí? El decir, oye, estamos bajos en el forecast accuracy. Y algo similar sucede con el fill rate, con el nivel de servicio. Si yo conozco los niveles de inventario que tengo en mi sistema, pues de esa manera voy a saber si voy a poder cumplir con las expectativas del cliente. Si yo sé que el cliente, y apalancándome un poquito en la demanda real que está teniendo del cliente, si yo tengo por el otro lado el nivel de inventarios, la información de mi nivel de inventarios y el nivel de inventarios que ellos tienen, que el cliente tiene en su anaquel, en su bodega, en su centro de distribución o como sea que él lo maneje, pues en esa misma medida yo también voy a poder predecir qué es lo que va a pasar con el fill rate. Si yo estoy viendo que la demanda empieza a crecer en el punto de venta y yo veo los inventarios que tengo yo, mido el nivel de inventarios y el nivel de inventarios que tiene él y lo comparo contra la demanda real del cliente, pues de alguna manera yo ya empiezo a predecir qué es lo que va a suceder al final del mes y yo ya puedo saber si voy o no voy a poder cumplir con el fill rate y lo más importante es que voy a poder tomar acción sobre lo que está sucediendo. No es lo mismo decir, oye, el mes pasado sucedió esto, a decir, oye, en este mes nos está sucediendo X o Z circunstancia que tienen que ver con el pronóstico y que tienen que ver con el fill rate. Entonces, si te das cuenta, estos dos indicadores predictivos, pues yo puedo tener influencia de ellos. Puedo ir a hablar con el cliente y decir, oye, pásame tu información para poder abastecerte de una mejor manera, pásame tu nivel de inventarios para yo poder cumplir y evitarte el que se conoce como el stock out, la falta de inventarios. Y por el otro lado, pues yo tengo información de qué es lo que tengo físicamente en mis almacenes, qué es lo que tengo en tránsito, qué es lo que tengo en producción, etcétera, etcétera. Entonces, yo con esa información ya puedo predecir qué es lo que va a suceder al cierre de mes. Entonces, la importancia de estos indicadores es en que yo puedo definir qué es lo que va a suceder en el futuro. Es como tener la bola de cristal. Esa bola de cristal puede llegar a existir si yo soy lo suficientemente audaz para definir cuáles son las variables más importantes que influyen en el indicador histórico. En este caso, en el forecast accuracy y en el fill rate. Entonces, pues esto es
como concepto y como idea lo que debe de contener o lo que debe estar incluido en un en un buen sistema de planeación de la demanda y control de inventarios. Y pues bueno, aquí por razones obvias de tiempo, pues ya no nos podemos extender mucho en estos conceptos y tomando ahorita un poco del tiempo que me estás haciendo favor de atender en esta presentación, quiero hacerte una cordial invitación a que participes en un taller donde vamos a definir un sistema de planeación de la demanda y control de inventarios, donde estos conceptos que acabas tú de aprender, de escuchar, los vamos a incorporar en este sistema. Forman parte de este sistema de planeación de la demanda y lo interesante y lo divertido y lo diferente de este sistema es que lo vamos a hacer utilizando algo que se conoce como la metodología del Lego Serious Play. Esta metodología lo que nos va a ayudar es hacer los modelos de planeación de la demanda, los indicadores de planeación de la demanda en tiempo real y con modelos tridimensionales. En este taller, en este sistema, lo que vamos a definir son dos cosas. Por un lado, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la creación de un modelo eficiente de administración de la demanda. Esto es, vamos a ver cómo vamos a segmentar la demanda para definir estrategias específicas por nicho de mercado. Los nichos de mercado son completamente diferentes y se atacan de manera diferente. El problema a veces de la planeación de la demanda es que los queremos atacar todos los nichos de mercado de la misma manera y no se puede hacer así. De igual forma vamos a definir o vamos a ver cómo vamos a crear pronósticos basados en el ciclo de vida del producto. No es lo mismo hacer el pronóstico para un producto que se acaba de lanzar al mercado que un producto que está en pleno crecimiento o ya en una etapa de madurez declarada para hacerle un pronóstico. O sea, no se tratan de la misma manera. Y de la misma forma vamos a ver cómo vamos a calcular la estacionalidad de la demanda. No es lo mismo la estacionalidad de un producto que en noviembre y diciembre típicamente está más cargada o la estacionalidad, por ejemplo, de los juguetes, ¿no? Que sabemos que en noviembre, diciembre, enero, pues es cuando se carga más la demanda, o probablemente aquí en México, pues que celebramos el Día del Niño. Entonces, vamos a tener que establecer estrategias diferentes de planeación de la demanda para los diferentes nichos de mercado, para los diferentes niveles de maduración del producto y para las diferentes épocas del año o de la semana que suceden para el producto. Y por el otro lado vamos a generar y vamos a diseñar un modelo muy eficiente de control de inventarios donde vamos a definir el nivel de inventario de seguridad pero calculado de una manera estadística. Entiendo que puedan haber políticas, pero aquí lo que vamos a hablar es de cómo generar un sistema de seguridad, un sistema de inventarios de seguridad utilizando pues la matemática y haciendo uso de la planeación y la variación de la demanda que vamos teniendo. Vamos a utilizar esta clasificación ABC para definir políticas de compra, para definir en qué momento debemos de comprar el producto. Vamos a calcular los tamaños económicos de lote más económicos y que se ajusten a la variabilidad de la demanda y vamos a calcular el punto de reorden para poder reabastecer oportunamente los inventarios. La idea fundamental de esta solución es la de seguir un sistema de trabajo de 3 pasos y construirlos usando estos ladrillos de Lego. Entonces, primer paso vamos a definir qué comprar, segundo paso es vamos a definir cuánto comprar y el tercer paso es cuándo comprar. En qué momento debemos de hacer nosotros las compras, qué volumen es el que debemos de comprar y qué es lo que debemos de comprar. Y esta solución la vamos a poner en práctica y vamos a mostrar todo este modelo el día 2 y 3 de octubre de este año aquí en la Ciudad de México y pues aquí vamos a poner en práctica todo el sistema para resolver esta problemática de los negocios. Importante señalarte que tenemos un cupo limitado de 10 participantes. Por la naturaleza del sistema, por la metodología que vamos a utilizar, pues es que estamos limitando el cupo a 10 participantes. Entonces, te invito muy cordialmente a que si esto que acabamos de revisar de los indicadores predictivos contra los históricos te fue de utilidad, pues imagínate lo que vamos a poder aprender en este sistema, en el diseño de este sistema. Lo interesante de este sistema es que esto se enriquece no nada más con el conocimiento y con la experiencia que yo he tenido a lo largo de casi 20 años de trabajo en áreas de planeación de la demanda, logística, cadena de suministro, sino que también vas a poder escuchar las vivencias
y las experiencias de otras industrias, de otras personas que están compartiendo la misma inquietud que tú, que tienen los mismos problemas que tienes tú, que tienen exactamente las mismas dificultades que estamos teniendo nosotros en la planeación de la demanda. Entonces, esto es lo interesante de este tipo de sistemas, de este tipo de talleres. Y pues bueno, aquí básicamente lo que se trata es de construir, ¿sí? Vamos a dejar que las manos construyan las ideas que de pronto en un papel de una hoja en blanco, pues de pronto no nos fluyen, ¿no? Es más fácil que nos fluyan a través de la creación de un modelo, a través de la creación de un sistema que nos vaya diciendo cómo se va a ir construyendo la planeación de la demanda y el control de los inventarios. Entonces, esto es lo interesante de este modelo. Y ya para finalizar, pues yo te agradezco mucho el favor de tu atención, el que hayas atendido a esta pequeña charla que pues tiene el objetivo de cultivar entre todos nuestros amables oyentes un poco de experiencia, un poco de nuevos conocimientos y a la vez seguirte invitando a que sigas creciendo. Y qué mejor si lo haces con nosotros aquí en Cadena de Suministro. Muchísimas gracias por el favor de tu atención y espero que nos podamos ver en próximas presentaciones. Te invito muy cordialmente a que nos llames, aquí están los teléfonos, si tienes alguna inquietud sobre la presentación que acabamos de ver, si quieres información relacionada con ese sistema de planeación de la demanda que vamos a diseñar, pues aquí están los teléfonos, con todo gusto atenderemos tu llamada, mándanos un correo electrónico a info@cadenadesuministro.mx. Mi nombre, tu servidor David González. Estamos aquí para servirte, aquí en la Ciudad de México, aquí están nuestros números telefónicos, con todo gusto llámanos y te atenderemos inmediatamente aquí la llamada. Muchísimas gracias nuevamente por tu atención, pasa una buena tarde, un buen día, si es que estás en tu trabajo, ya estás en tu casa o estás en algún otro lugar, agradezco mucho el favor de tu atención. Muchísimas gracias, que tengas un buen día, hasta luego.